Israel está bajo fuego. Señores, estamos viviendo un momento electrizante por donde se observe. El mundo ahora mismo, en cada rincón, se ha vuelto escenario de una película, digamos, de ciencia ficción, tal vez no ni siquiera ciencia ficción, bastante realista para ser precisos. Lo que ha pasado ahora mismo en Israel ha desatado una serie de hipótesis y, por qué no decirlo, interrogantes. Irán abrió fuego. Se dice que ha sido un ataque demoledor. Alrededor de 200 misiles surcaron los cielos israelíes en una, digamos, maniobra que a muchos nos hizo remontarnos a abril de este año. Ustedes recordarán, ¿no? Entre el 13 y 14 de abril de este año, cuando Irán decide abrir fuego contra Israel en una respuesta al ataque en su consulado en Damasco. Bueno, esta vez Irán hace lo propio y ocurre, digamos, casi que 24 horas después de este intento de asalto por parte de Israel al sur del Líbano. Entonces, llega en un momento bastante polémico, por no decirlo de alguna forma, y que por supuesto va a generar una serie de reacciones, como la de Estados Unidos, que desde, obviamente, la voz de Joe Biden, entre comillas, como supuesto líder, ha dicho: derribemos todos los misiles iraníes habidos y por haber, por supuesto, como una suerte de escudo a esta nación. Entonces, el momento es complejo, electrizante, insisto, y abre nuevos panoramas. ¿Qué respuesta tendrá Israel en las próximas horas? Ya lo dijo Netanyahu, ya lo dijo, tienen capacidad de golpear en cualquier lugar del Medio Oriente. Vamos a ver qué ocurre en las próximas horas. Pero por supuesto vamos a analizar ahora mismo el momento, la situación tan complicada que se vive en Oriente Medio, con un invitado de lujo. Estamos hablando de un analista de talla mundial, el señor Adrián Zelaya, presidente de CAI Center, con quien hemos dialogado en muchas ocasiones y, por qué no decirlo, es ya un amigo de esta familia, un hermano de esta familia de Prensa Alternativa. Querido Adrián, te doy la bienvenida en esta jornada bastante, digamos, candente. Hola Enzo, pues efectivamente es un momento muy especial y especialmente difícil, pero bueno, vamos a ver si aportamos lo que podemos aportar. Ya sabes que yo encantado de estar contigo y con Prensa Alternativa. Por supuesto, nosotros también encantados de estar contigo, Adrián, en estas conversaciones tan enriquecedoras. Y claro que sí, hay que decirlo, es un momento difícil, como tú lo has comentado, porque lo que ha pasado en Israel, por supuesto que va a desatar una serie de reacciones, consecuencias. De hecho, ya en Israel dicen puntualmente que van a realizar una serie de ataques aéreos poderosos, es como lo han catalogado. De hecho, plantean que esto ocurra en las próximas horas. Sí, lo ha dicho nada menos que Daniel Hagari, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, quien está anonadado por los ataques masivos que ocurrieron hace algunos minutos ya, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ataque de Irán a Israel que, insisto, nos hizo recordar lo que pasó en abril de este año. Se repite la película. No sé si con las mismas o con el mismo contexto, aparentemente no. Hay nuevos elementos en esta historia, pero de todas maneras, Adrián, hablamos ahora mismo de caos, hablamos de fuego, hablamos de un momento difícil para esta zona del mundo. ¿Qué mirada tienes al respecto? Sí, bueno, como tú has dicho, podemos comparar evidentemente lo que ahora está sucediendo con los ataques por parte de Irán en abril, pero la cuestión clave es hasta qué punto se parecen en el fondo, ¿no? Es decir, aquellos ataques de abril que fueron unos ataques, digamos, consistentes, pero a la vez muy medidos, ¿no? Muy medidos desde dos puntos de vista, el que fueron ataques con drones que precisamente por la velocidad de los drones dan tiempo sobrado para reaccionar contra ellos, con un aviso previo con suficiente tiempo de antelación a Estados Unidos en particular, para que tomaran medidas defensivas. Es decir, fue digamos, una demostración de fuerza, por un lado, pero muy contenida y con riesgos muy calculados, ¿no? Bueno, esto todavía tenemos que esperar hasta saber cuáles son las repercusiones del ataque de este momento, pero el ataque que se está produciendo ahora. Pero todo parece indicar que tiene características de fondo muy distintas, ¿no? Es decir, que se quiere hacer un daño real a Israel, ¿no? No solo una simple demostración de fuerza, ¿no? Y claro, esto es lo que nos sitúa ante un contexto
que de alguna forma no es inesperado, pero que sí puede suponer un punto de inflexión. Porque, claro, evidentemente es ese punto de inflexión al que no solo Israel, sino vamos a decir Occidente de alguna forma estaba esperando de llegar desde hace mucho tiempo, ¿eh? A través de todas estas... Perdón, ando con un catarro y Tranquilo. esto va a ser un poco recurrente, ¿no? No, tranquilo, no hay problema. A través de todas estas provocaciones que se vienen desarrollando por parte de Israel desde el mes de octubre, de forma muy, muy descarada, es decir, causando un daño incluso mediáticamente premeditado, ¿no? Y luego con ataques directos contra Irán, el ataque al consulado de Irán en Siria, un ataque absolutamente gratuito, sin ninguna explicación desde el punto de vista de los retos bélicos que tenía abiertos en ese momento Israel y que no tenía más sentido que el de buscar una escalada para implicar a Israel en el conflicto, ¿no? Algo que, bueno, se trasladó a este ataque, vamos a decir, simbólico, llamativo pero simbólico del mes de abril, pero que evidentemente no fue suficiente para que Israel consiguiera esa respuesta que ellos anhelaban para esa escalada del conflicto, ¿no? Bueno, pero han venido después otros ataques como el asesinato de Haniyeh en Teherán y luego como finalmente Israel estaba viendo que no conseguía que Irán cayese en esas provocaciones, pues al final han recurrido a estos ataques salvajes sobre el Líbano, dando por supuesto que Irán de esta forma iba a tener que responder de una u otra forma, ¿no? Correcto, correcto. Bien, esta era la gran duda, ¿no? Efectivamente, claro, ataques de tal dimensión contra un aliado directo de Irán, como es el Líbano y como es Hezbollah, bueno, parece que estaban obligando a Irán a responder, ¿no? Pero Irán venía estirando esta respuesta y no se sabía muy bien hasta qué punto iba a llegar. Se especulaba con que quizás de forma similar a lo que está haciendo Rusia con respecto a estas oleadas de provocaciones, pues que quizás ambos estaban intentando esperar cómo fuese a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que quizás podían cambiar el contexto de alguna forma, ¿no? Pero claro, es muy posible que lo que ha sucedido en el Líbano haya roto todas las posibilidades. Claro, cuando no se responde a una provocación, también se sabe por un lado que no se está cayendo en el juego del que intenta provocar, pero también se sabe que más adelante entonces van a venir más provocaciones y probablemente cada vez más graves. Y esto es lo que ha venido sucediendo. Entonces se sabe que esa dinámica de no responder para ganar tiempo, pues tiene sus límites. Y es muy posible que hayamos llegado al límite y a eso se deba ya esta estrategia decidida de Irán de atacar directamente a Israel de una forma contundente, digamos. Es cierto, y esto claramente, tal y como tú mencionas, tiene sus variantes. Obviamente, sí, porque tenemos que hablar, por ejemplo, que se ha utilizado por primera vez misiles hipersónicos. Estamos hablando de un nuevo momento, una nueva, digamos, manera en la cual Irán intenta generar zozobra en Israel. Yo me pongo a pensar, Adrián, en este escenario, digamos, y evaluando lo que pueda pasar a futuro. Porque, a ver, vamos a ser serios, no voy a especular, pero desde luego aún queda la sensación de que lo ocurrido a Ibrahim Raisi tiene que ver con el Mossad. Es una teoría que aún se maneja bajo la mesa, ¿no? Ahora bien, dice Israel de manera contundente que esta noche, o sea, seguramente cuando el público esté viendo esta entrevista tengamos algún tipo de novedad, pero que esta noche se vienen poderosísimos ataques aéreos en Oriente Medio. La pregunta que todos se hacen, estos ataques de los cuales presume Israel serían de proporciones bíblicas, estamos hablando
de una asimetría en ese sentido. ¿Tú cómo interpretas lo que dice este señor Daniel Hagari, que es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, cuando dice abiertamente: prepárense porque en las próximas horas se vienen ataques aéreos poderosísimos en Oriente Medio? Bravuconería, perdón, pura, o estamos a puertas de un escenario más complicado del que estamos observando actualmente? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, creo que lo que vaya a pasar depende de dos factores. El primero es la contundencia de este ataque iraní, que, bueno, no sabemos todavía hasta qué punto han llegado los daños provocados y, por tanto, la dimensión y la importancia real del ataque. Y la segunda clave es Estados Unidos, la reacción y el posicionamiento político de Estados Unidos ante esta situación. Y este es el gran problema. Este es el gran problema de en qué medida en este momento Estados Unidos está dispuesto a apoyar a Israel en esa estrategia de escalada. Porque ese es el gran objetivo de toda esa estrategia de Irán, como es el objetivo de esas estrategias de escaladas de la OTAN en Europa. Esto es muy importante señalarlo, ya lo comentaremos más adelante si te parece, pero claro, son dos estrategias desarrolladas en paralelo y que sorprende cómo tantos comentaristas analizan de forma simétrica las dos situaciones, los dos contextos y no los interrelacionan, ¿no? Cuando es evidente que hay una estrategia común que, bueno, en parte responde a los intereses de Israel, en parte a los intereses de Ucrania, pero en buena parte a unos intereses comunes de esos intereses corporativos occidentales, vamos a decir, ¿no? Bien, entonces la cuestión es qué pasa con la voluntad política de Estados Unidos en este momento, ¿no? Bueno, esto es algo preocupante si tenemos en cuenta lo que ha sucedido durante los últimos días con el debate alrededor del lanzamiento contra Rusia de misiles de largo alcance. Porque al final hemos sabido, entre otras vías por la propia prensa norteamericana, que es un debate que ha sido cortado por el Pentágono. Es decir, que es el Pentágono, de forma repetida, el que ha dicho que esto era un disparate, lanzar esos misiles contra Rusia, que eso no se podía hacer. Y que, por lo tanto, no era solo este enloquecido gobierno de Gran Bretaña el que estaba apostando decididamente por este lanzamiento de misiles, que claramente supone ya lanzarse a la guerra contra Rusia, ¿no? Sino que también el gobierno de Estados Unidos, sea quien esté tomando las decisiones en este momento, en el gobierno de Estados Unidos, que es algo oscuro, desde luego, ¿no? Pero el gobierno de Estados Unidos era también favorable y ha sido solo una oposición rotunda del Pentágono la que ha impedido, al menos por el momento, que eso se lleve adelante, ¿no? Esto nos revela una actitud de fondo claramente belicista, incluso delante de las elecciones, ¿no? Incluso a un mes de las elecciones, porque algunos comentaristas están aludiendo a que, bueno, en este momento a la administración Biden no le interesan conflictos bélicos porque esto le puede hacer daño cara a las elecciones, pero, y esto es lo que dice la lógica aparente, la lógica habitual, pero estamos en un contexto absolutamente extraordinario, en el que mucho más importante que las elecciones norteamericanas es, digamos, este choque entre países emergentes y Occidente en el que se está decidiendo el futuro del mundo. Entonces, para los intereses que controlan Estados Unidos, esto es lo realmente importante, ¿no? Entonces, si piensan que para asegurar este contexto tienen que poner en marcha ahora un conflicto, pues bueno, ya sea porque dan las elecciones por perdidas o porque quieren asegurar que aunque el conflicto no estalle del todo, pero sí estallen lo suficiente como para obligar al nuevo presidente a seguir la línea y hacerle imposible apartarse de un conflicto que ya está en marcha, ¿no? Bien, bueno, sea por una razón o por otra, está claro, esta crisis o este debate alrededor de los misiles de largo alcance nos deja claro que el gobierno de Estados Unidos está en una posición belicista, ¿no? En una posición belicista, independientemente de lo que digan, porque lo que dicen no es eso, pero está claro que su posición real sí es esa. Y esto nos permite sospechar que, bueno, es también en buena parte la razón de esta estrategia seguida por Israel
sobre esta estrategia tan destructiva seguida contra el Líbano y contra Hezbollah, porque cuentan con que ante la reacción de Irán que ellos esperan generar, pues van a contar con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, porque esta es la cuestión clave. Israel va a reaccionar. ¿Qué tipo de reacción será? Pues será una reacción, pensándolo lógicamente, en medida de tal forma que obligue a su vez a Irán a dar otro paso. Porque claro, lo que podría modificar ese posicionamiento es que Estados Unidos, como parece que hizo en abril, les detuviera. Pero la estrategia de Israel, que es de escalada a toda costa, intentarán responder de tal forma que obligue a Irán a su vez a responder y a justificar una escalada indefinida hacia ese conflicto regional que están buscando, ¿no? Yo creo que un poco podemos situar en esas bases el contexto. Correcto, y obviamente, claro, la respuesta por el momento de Estados Unidos ha sido dentro del esperado, ¿no? Dentro del esperado, cuando, por ejemplo, el propio, o la Casa Blanca, para ser más precisos, emite un comunicado y dice abiertamente que ahora mismo Estados Unidos ayudará a Israel a derribar los misiles iraníes y todo aquello que represente una amenaza. Es una respuesta que está dentro de lo calculado, que de hecho tiene que ver también con lo ocurrido en abril de este año, ¿no? Cuando los drones iraníes intentaron golpear y golpearon en realidad a Israel. Entonces, es una respuesta que está dentro de lo esperado, pero esta vez habría que entender también que Irán se ha adelantado y, digamos, ha dicho de manera puntual, ¿no? De manera puntual. Si es que hay algún tipo de respuesta por parte de Irán, perdón, de Israel, habrá una respuesta también de Irán, pero esta será aplastante. Eso es lo que dice abiertamente Irán ahora mismo. Le dicen a Netanyahu, incluso se lo han dicho desde Naciones Unidas, este es el detalle, ¿no? Que es la misión de Irán y Naciones Unidas la que hace este pronunciamiento. Si es que hay una respuesta por parte de Israel contra nosotros, pues Irán también responderá y será esta vez una respuesta aplastante. Este factor, Adrián, ¿a dónde nos arroja? Considerando que Irán ya asume que vendrá probablemente algún tipo de respuesta por parte de Israel. Cuando dice y cuando menciona esto de una respuesta aplastante, ¿estamos hablando de una línea roja tal vez? ¿O dónde lo situarías tú en este caso? Bueno, vamos a ver. Irán tiene instrumentos para hacer mucho daño a Israel si realmente se lo plantea, ¿no? El problema es el contrario. El problema es que hasta qué punto esto realmente le preocupa al propio Israel o, si se quiere, al gobierno de Netanyahu. Porque, claro, por encima de los intereses de Israel hay una confluencia de intereses entre esa élite que digamos, que gestiona el gobierno de Israel y la élite occidental. Entonces, lo más importante para esa élite occidental es ganar el conflicto con los países emergentes. Esto es lo que está ahora en juego. Entonces, si para eso hay que sacrificar a corto plazo pues una destrucción, digamos, parcial de Israel, pues es muy posible que estuvieran dispuestos a aceptarlo, siempre que sea, evidentemente, en un contexto en el que den por supuesto o tengan de alguna forma comprometido que si eso sucede, Estados Unidos va a intervenir. Esa es la cuestión clave. Hay otro elemento que puede estar detrás de esta dialéctica, que es la utilización por Israel de bombas nucleares. De bombas nucleares. Pero, claro, si entran en esa dinámica, Israel, por su cuenta, sin contar con el apoyo de Estados Unidos, pues, bueno, hay dudas sobre hasta qué punto ha llegado la capacidad nuclear de Irán, pero es evidente, ya lo hemos dicho muchas veces, que aquí no es solo la cuestión de que Israel intente arrastrar a Irán y la incorporación de Irán al conflicto arrastre a Estados Unidos, sino que detrás están Rusia y China. Rusia y China no van a tolerar, no pueden tolerar el riesgo de una derrota estratégica de Irán en Oriente Medio. Si hubiese una amenaza de derrota estratégica de Irán, Rusia y China tendrían que intervenir. Entonces, Israel tiene que contar con eso a la hora de hacer sus movimientos. La cuestión es
que independientemente de que esto sea un disparate, de que lleve a un enfrentamiento mundial, de que al final arrastre un enfrentamiento entre Estados Unidos, Rusia y China, que fácilmente degeneraría en una guerra nuclear, que todo parece indicar que hay un sector importante de esa élite occidental o occidental más israelí, si se quiere, que está aparentemente en una situación desesperada, en una situación de pánico, que le lleva a apostar por esa solución, aunque eso no quiere decir que estén seguros de que van a ganar un conflicto de ese tipo, ¿no? Pero que todo parece indicar que ellos piensan que es la única solución que les queda. Es decir, que si no van a un conflicto de ese tipo, el contexto está evolucionando de tal forma en el conjunto del mundo que los países emergentes van a imponer el mundo multipolar, Israel se va a quedar aislado en Oriente Medio, sin el apoyo estratégico de Estados Unidos, que ha sido vital para poder desarrollar esas estrategias, vamos a decir, supremacistas que han desarrollado durante décadas. Es decir, es el abismo para esas estrategias digamos, del establishment israelí, ¿no? Bueno, y lamentablemente, ya digo, todo parece indicar que están dispuestos a estrategias desesperadas, como lo está una parte sensible de esos intereses corporativos occidentales. Y justo tú mencionabas la posición en la que se encuentran Rusia y que se encuentra en China. No podemos no pensar, por ejemplo, en la cumbre del BRICS que ya se acerca, ¿no? De hecho, es el 22 de octubre, estamos que a casi 3 semanas, poco menos de 3 semanas. Entonces, esta situación, Adrián, nos lleva también a esta cuestión, ¿no? Este interrogante. ¿Hasta qué punto para Rusia y China sería conveniente que este enfrentamiento escale a corte nada menos que del BRICS, donde Irán es un actor importantísimo también, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretarlo en ese contexto, no? Se acerca el BRICS, Israel intenta que la pradera se encienda, pero entra a tallar este aspecto. El BRICS siendo una bandera del nuevo mundo multipolar con Rusia y China siendo parte importante, fundamental, y que desde luego una escalada en Oriente Medio podría generar algún tipo de inestabilidad. No sé cómo lo interpretas por ese lado. Sí, bueno, evidentemente este tipo de conflictos no son positivos para, digamos, para el desarrollo correcto de dinámicas como las que plantean los BRICS, que es una dinámica que se asienta en una evolución natural del paso del tiempo, en función de la cual los países emergentes van teniendo cada vez más fuerza económica, política y militar, ¿no? Entonces, cualquier evento de este tipo que distorsione el contexto geopolítico, pues puede generar fricciones o retrasar determinadas medidas que se adoptarían de todas formas, ¿no? Otra cuestión es que, claro, si es cierto que el problema de fondo y el que genera esas estrategias, vamos a decir, enloquecidas de Occidente, sí es este avance de los países emergentes, ¿no? Pero tampoco veo que en concreto una reunión como la que se plantea pudiese ser el detonante de un conflicto regional o internacional por sí mismo, ¿no? Por sí mismo. Yo creo que, claro, esto tendría ya una dimensión estratégica y militar de tal importancia que, bueno, sería, yo creo que desproporcionado. De la crisis, de la reunión de los BRICS, hay que esperar decisiones importantes, pero yo creo que va a ser un escalón más dentro de ese proceso de avance de los países emergentes, ¿no? Correcto, correcto. Es una situación igual complicadísima la que se vive actualmente. Y bueno, tú hablabas de la posición que tiene Rusia ahora mismo. De hecho, acaba de dar declaraciones María Zaharova. Y lo que dice es esto puntualmente. Y acá lo tengo para compartirlo con nuestro público. Ella dice que lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio no es más que el reflejo del fracaso total de la administración Biden. De hecho, hace énfasis en este punto. No habla directamente de Estados Unidos o, digamos, del Estado profundo. Habla María Zaharova directamente de Joe Biden.
Aparentemente esto va a generar en Kamala Harris una incomodidad tremenda, porque forma parte del discurso que utilizaba Donald Trump. Donald Trump achacaba mucho a la administración Biden el hecho de que el mundo ahora mismo sea un caos. Culpaba a Biden de una serie de acciones e inacciones para que el conflicto escale no solamente en Oriente Medio, sino también en Ucrania. Pero esta declaración de Sájarova podría caer bastante mal en la Casa Blanca. ¿Cómo interpretar, Adrián, lo que acaba de decir la portavoz de la Cancillería rusa? Es muy interesante porque sí nos revela hasta qué punto Rusia, y yo diría que los países emergentes en general, confían en que un segundo mandato de Donald Trump podría cambiar radicalmente el contexto geopolítico internacional, ¿no? Podría cambiarlo y en la medida en que estamos en una situación de riesgo de conflicto internacional tan grave, podría salvarnos de ese conflicto internacional, de esa guerra internacional, vamos a decir, ¿no? Esto parece que es algo que claramente lo ven los países emergentes y hoy en ese contexto interpretaría esas declaraciones en el que Zaharova no le ha dado demasiada importancia a la opinión que puedan tener al respecto los demócratas o Harris en particular, porque ya hay una situación de enfrentamiento de tal nivel que difícilmente unas declaraciones de ese tipo lo van a empeorar. Y sin embargo, sí ha pensado probablemente que con esas afirmaciones, bueno, de alguna forma, pues le está dando una pequeña ayuda a la candidatura de Donald Trump, probablemente, ¿no? Correcto, y digamos, hablar de Donald Trump ahora mismo es hablar de un personaje que ha marcado claramente su distanciamiento del conflicto en Ucrania. El hecho es que, claro, por lo que uno observa en las últimas eh, visitas, o mejor dicho, la última visita que tuvo Netanyahu en la ONU, para ser precisos, da la sensación de que al menos en el tema de Oriente Medio no se marca esa distancia que sí se marca en el asunto de Ucrania, ¿no? O sea, no se ha podido encontrar una declaración tan tajante. Claro, en su momento Donald Trump ha sido crítico con Netanyahu, aquí le dice curiosamente, lo llama de cariño Bibi, y a quien en su momento lo tildó de traidor y cobarde cuando se dio el ataque a Soleimani. Ustedes recordarán, estamos hablando ya de unos años. Y que, por cierto, mostró sí ciertas discrepancias, ¿no? Obviamente, entendemos que el lobby israelí se mantiene golpeando en el establishment estadounidense, está enquistado. Pero uno se pregunta también si es que este efecto que uno supone por lo menos en el caso de Ucrania, se podría reflejar en el caso de Israel. Donald Trump tendría esa capacidad también de, digamos, ser una especie de mediador en este asunto, al menos en Oriente Medio. Adrián, ¿tú cómo ves a Trump ya no tanto en la faceta de Ucrania, sino de Oriente Medio? Bien, bueno, esta es la gran pregunta, ¿no? Sobre este posible segundo mandato de Donald Trump. ¿A qué va a responder ese segundo mandato? Bueno, lo que sí sabemos es que Donald Trump ahora, si gana las elecciones, va a tener en principio más fuerza que en el primer mandato. Bueno, también más experiencia, ¿no? Sabe a qué se va a enfrentar, ¿no? Controla el Partido Republicano, cosa que no controlaba en ese primer mandato. El propio Partido Republicano en su conjunto era enemigo de Donald Trump y teniendo más fuerza parece que va a tener más capacidad de llevar adelante lo que se suponía que eran sus políticas originales, ¿no? Esas políticas originales que partían probablemente de esos movimientos, eh, digamos, anticorrupción o antioligárquicos que se estaban generando ya desde hace 10, 15 años en el ejército y en los servicios de inteligencia de Estados Unidos y que muchas fuentes entienden que son esos movimientos anticorrupción, antioligárquicos, los que de alguna forma alentaron la candidatura inicial de Donald Trump. Bueno, esa candidatura inicial partía de ese concepto de que Estados Unidos debe dejar de ser el policía del mundo, debe concentrarse en reconstruir el país y este es un planteamiento ideal para que se adapte a esa concepción del mundo multipolar
que tienen los países emergentes, China, Rusia, Irán, etcétera, ¿no? Bueno, el problema es que en su primer mandato, pues las contradicciones fueron constantes, ¿no? Fueron constantes, por ejemplo, incluso desde el punto de vista de su relación con Rusia, había unas relaciones personales aparentemente cordiales, pero no se acababan de suprimir las sanciones que existían. Con respecto a China, pues se abrió una guerra comercial, bueno, a pesar también de que, por lo visto, las relaciones personales entre Xi Jinping y Trump no son malas, ¿no? Y eso sí, pues se manifestaba una constante hostilidad con respecto a países como Irán, ¿no? Y un apoyo constante a Israel, ¿no? Muy relacionado, eso sí, con el entorno de un sector importante de los votantes republicanos y también una parte del entorno que apoyó a Donald Trump en su candidatura, ¿no? Bien, entonces, claro, lo que es difícil saber ahora, cara al segundo mandato, en qué medida todas aquellas contradicciones o en qué medida esas contradicciones respondían a lo que realmente Trump pensaba o a lo que no tenía más remedio que hacer, ¿no? Sus partidarios suelen decir que bastante hizo con mantenerse durante la primera legislatura, a pesar del acoso que sufrió, pero bueno, lo cierto es que, de hecho, a pesar de que ciertamente no inició ninguna nueva guerra, pero pues tuvo entre sus dirigentes más cercanos pues a un Pompeo, cercano a los neocons, y a un John Bolton, pues un neocon radical, ¿no? Bueno, ¿en qué medida estaba jugando o no con las cartas a efectos precisamente de conseguir mantenerse en el poder durante 4 años? Bueno, esto es difícil de estimar. Lo que sí sabemos es que en este segundo mandato no va a poder tener esas contradicciones, ese nivel de contradicciones, porque la confluencia, la interrelación, la cooperación ya abierta entre Rusia, China, Irán y yo diría también pues que incluso en Latinoamérica, países como Venezuela, ¿no? Es muchísimo más clara. Entonces le va a ser mucho más difícil intentar esas políticas de reconstruir la relación con Rusia mientras activo, digamos, la enemistad con China o con Irán, por ejemplo. Esto le va a ser mucho más complicado. Entonces va a tener que clarificar su apuesta. Apuesto por un Estados Unidos que se centra en sí mismo de forma compatible con ese mundo multipolar. ¿Acepto ese mundo multipolar o no lo acepto? ¿No? Bueno, ya creo que dijimos en el programa anterior que frente a esas dudas tenemos las opiniones muy positivas aparentemente sobre la candidatura de Trump de los países emergentes, sobre todo de Rusia y de China, y también los ataques disparatados que recibe de sus enemigos, bueno, hasta intentar matarlo, digamos, ¿no? Y finalmente, pues movimientos muy significativos como los de figuras clave del Partido Demócrata, digamos, las únicas figuras clave con una posición realmente antioligárquica, ¿no? Como Tulsi Gabbard y Robert Kennedy, que se han desmarcado del Partido Demócrata para apoyar de forma muy directa y personal la candidatura de Donald Trump. Estas personas tienen que tener información de primera mano sobre lo que hay realmente detrás de la candidatura de Trump, las posibilidades de que actúe de una u otra forma en este segundo mandato, ¿no? Bien, con todo ese contexto, no hay que descartar que, por un lado, Donald Trump tenga en este segundo mandato unos compromisos con respecto a Israel y al lobby de Israel con los cuales no se podría enfrentar directamente, pero que a la vez, siguiendo lo que sí hizo en su primer mandato de al final gestionar los conflictos para evitar que estallasen, pues que eso sí evite o anule, digamos, las posibilidades de que se produzca un estallido regional en Oriente Medio, ¿no? Bueno, intentará posiblemente jugar en esas dos direcciones, ¿no? Un regional no, pero fuera de este tema intentar apoyar a Israel lo más posible por otras vías, ¿no? Eso es un escenario factible. Y bueno, incluso en su momento tú también
mencionabas, Adrián, sobre cómo es que, más allá de la postura de Donald Trump sobre tener la capacidad de poner fin al conflicto en Ucrania, del dicho al hecho hay mucho trecho, pueden darse diversos escenarios. De hecho, Mark Rutte, quien acaba de asumir como secretario general de la OTAN, en reemplazo de Jens Stoltenberg, a quien lo venden en algunos medios como un tipo de aplomo, ¿no? Dicen. El otro día revisaba un artículo del medio del Español que hablaba de Stoltenberg, un tipo que había dirigido con aplomo a la Alianza Atlántica. Pero bueno, apareció este Rutte, el neerlandés, y dijo abiertamente, hace unos minutos, que él confía plenamente en que Donald Trump continuará apoyando a Kiev. Lo que él plantea. Él dice, bueno, gane quien gane, Kamala Harris o Donald Trump, estén seguros que vamos a trabajar en el mismo sendero y que probablemente Trump va a cumplir con el objetivo que es liberar a Ucrania. Vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, Adrián, hemos disfrutado esta conversación, por supuesto, siempre, digamos, relatando eventos importantísimos que ocurren en el mundo y que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y esto qué impacto tiene en la ciudadanía? Justamente de eso se trata esta última parte de la conversación, querido Adrián. ¿Qué reflexión le dejarías a nuestro público considerando ahora mismo el contexto, el escenario tan difícil que se vive en la humanidad? Sí, bueno, vamos a ver. Siguiendo un poco la línea de los comentarios que estamos haciendo a este respecto en nuestras intervenciones en distintos programas, ¿no? Vamos a ver, ahora hay una cuestión clave que no es exactamente la misma en los distintos espacios geográficos, ¿no? Pero que sí se ve muy claramente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y es en qué medida hay una serie de sectores que bueno, manifiestan su solidaridad con lo que está sucediendo en Gaza, que es terrible, ¿no? Pero que a los que les cuesta tremendamente, bueno, sea por responsabilidad de ellos o por responsabilidad del contexto, ¿no? Interpretar esto que está sucediendo en Gaza o esta lucha entre Israel y Palestina en el contexto geopolítico global, ¿no? Y darse cuenta algo que hemos comentado, de algo que hemos comentado en el programa, ¿no? Hasta qué punto realmente lo que está pasando en Israel, en Palestina y lo que está pasando en Ucrania es parte del mismo conflicto, ¿no? De ese mismo estallido entre el mundo emergente y Occidente, o entre el mundo emergente y esas élites que controlan Occidente, ¿no? Es muy posible que en entornos como Europa Occidental haya muchas fuerzas políticas que estén jugando, digamos, a entretener a su gente o a su entorno, digamos, con un conflicto que es relativamente lejano para ellos, el de Palestina, pero con una forma también de despistarles de lo que les afecta más directamente, que es un estallido que está a punto de producirse en Europa, ¿no? Entonces, es muy importante, yo creo que cuanto antes, pues seamos todos conscientes de la interrelación entre estos dos conflictos, de que los dos conflictos nos afectan y de que hay que movilizarse contra ellos a la vez. Porque, claro, si decimos que estamos apoyando a Palestina y que criticamos al gobierno de Israel, pero fuera de ese contexto geográfico, en realidad apoyamos a las fuerzas atlantistas, que son el soporte de Israel, y no apoyamos o atacamos a las fuerzas de los países emergentes, que son el soporte de Palestina, pues en realidad estamos jugando exactamente al contrario de lo que decimos, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente sea consciente de esto y que, bueno, pues que se abran frentes o se abran movilizaciones sociales, se abran, bueno, que la mentalización de la gente vaya avanzando de forma cada vez más clara para situarse realmente ante lo que está pasando en el mundo, ¿no? Que es mucho más que uno o dos conflictos locales o regionales, ¿no? Es este conflicto en el que nos estamos jugando el futuro del mundo y en el que se está decidiendo si el futuro del mundo va a seguir estando o no en manos de estos intereses corporativos que han venido controlando Occidente y el mundo a través de Occidente. Cierto. Y justo sobre lo que comentabas, solo para acotar algo, me lleva, por ejemplo, a pensar en lo que dijo Pedro Sánchez hace unos minutos también, quien dice abiertamente que es imprescindible un alto al fuego en Gaza y en el Líbano. Es correcto, es imprescindible. Pero tal y como planteas tú, Adrián, hay una contradicción, ¿no? ¿Por qué no se dice lo propio de la OTAN? Es un detalle para reflexionar. Querido Adrián, te agradezco por esta conversación, siempre a la altura y un privilegio, un honor poder conversar contigo en esta mesa.
Y por supuesto, la gente se estará preguntando dónde te puede encontrar. Adrián Celaya, cuéntanos, ¿en qué espacio, en qué plataforma, dónde exactamente? Por favor, danos detalles. Sí. Si estáis viendo este vídeo, supongo que os gustan los vídeos y por lo tanto la forma mejor de ver nuestros vídeos es en YouTube, en el canal ECAI Center. ECAI con K, Center con C, lo localizáis perfectamente. Ahí podéis dejarnos también preguntas, comentarios, ideas o propuestas que vamos comentando en vídeos que específicamente dedicamos a este tema, a preguntas y respuestas de los oyentes. También tenemos un boletín que en el propio YouTube nos podéis pedir si queréis. Es un boletín casi diario que enviamos a alrededor de 100.000 personas. Interesantísimo, entonces ya lo saben. Igual en la descripción de este video podrá encontrar la ruta de acceso para que se sumen también a ECAI Center. Por supuesto, suscríbanse y suscríbanse a Prensa Alternativa. Adrián, te doy las gracias nuevamente. Un abrazo desde nuestro espacio. Un privilegio conversar contigo. Esperemos tenerte pronto nuevamente aquí en Prensa Alternativa. Querido público, nos despedimos. Mi nombre es Enzo Anchante. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. ¿Quién sabe en qué escenario, no? ¿En qué escenario, mamita querida? Nos vemos. Hasta la próxima.